Este film documenta la guerra de Vietnam en las palabras de los estadounidenses que allí sirvieron. Presenta películas caseras y archivos fílmicos de excepción, recolectados en una búsqueda mundial y ahora presentados en alta definición. Muchas escenas son de naturaleza gráfica y se recomienda la discreción del televidente. ¡Nos dieron! ¡Ah! ¡Nos dieron! ¡Ábranse! ¡Ábranse! ¡Vamos, vamos! ¡Ábranse! ¡Para poner! ¡Queremos libertad! ¡Sí! ¡Queremos igualdad! ¡Sí! ¡Hay que sobrevivir! Estuve en la Segunda Guerra Mundial y sufrí. ¿De qué se trata? ¡Es un engaño! Yo tengo un hijo que se unió al ejército. Por más de 10 años, Luchamos porque debemos luchar. Si vamos a vivir en un mundo en el que cada país pueda forjarse su propio destino, más de 2,5 millones de estadounidenses sirvieron en Vietnam. no retrocederemos. ¡Ataquen! ¡Vamos, vamos! ¡Muévanse! No es la guerra que conocemos. Es la guerra que ellos lucharon. Tenemos que apoyarlos y apoyar la causa por la que luchamos. Hoy hemos llegado a un acuerdo para finalizar la guerra y traer la paz con honor a Vietnam. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Muévanse! ¡Rápido! ¡Rápido! Espero que la paz llegue rápidamente, pero está en las manos de otros y debemos estar preparados para un conflicto largo y continuo. El comienzo, 1964-1965. Saben, dicen que los hombres de la Segunda Guerra Mundial fueron la mejor generación. Bueno, los que lucharon en cada guerra desde entonces fueron los mejores de sus generaciones. Fueron, sirvieron, se sacrificaron y lucharon como tigres. Fueron nobles. Now when you're feeling low and the fish won't bite. Primavera de 1964. Menos del 50% de los estadounidenses había escuchado sobre Vietnam. Justo antes de ir a la escuela, todos mis maestros querían hablar de la batalla entre el comunismo y la democracia que tenía lugar en Vietnam. La mayoría de nosotros apenas si había escuchado hablar de ese lugar. Puede que no sepa nada sobre Vietnam, pero el comunismo es otra cosa. Todos hemos oído hablar de las cosas horrendas que pasan en los países comunistas. En especial a los chicos como yo. Me criaron como un católico estricto. Fui monaguillo a los 8 años y durante 12 años fui a una escuela católica. Parte de la enseñanza era leer libros anticomunistas.
Hablaban de cómo los comunistas llegaban a los pueblos y les cortaban la lengua a los curas para que no enseñaran el Padre Nuestro. Así que con esas cosas sucediendo en Vietnam, podía ver por qué queríamos expulsar a los comunistas. Supongo que es una amenaza, pero al mismo tiempo, para ser honesto, se siente lejana. Hasta para mí, es duro imaginar cómo algo al otro lado del mundo podría afectarnos a nosotros en San Bernardino. Estados Unidos. Océano Pacífico. La relación de Estados Unidos con Vietnam se inició en 1954, cuando un tratado político divide el país en dos. China comunista y la Unión Soviética apoyan al norte, mientras Estados Unidos respalda al sur. Temiendo una propagación del comunismo en la región, los presidentes Eisenhower, Kennedy y Johnson proporcionan asistencia militar y financiera a Vietnam del Sur. Para la primavera de 1964, Vietnam se convierte en un punto caliente en la Guerra Fría. Más de 16.000 consejeros estadounidenses entrenan el ejército sudvietnamita para combatir una fuerza guerrillera local conocida como el Viet Cong o VC. Con el apoyo del norte, el Viet Cong está trabajando para derrocar al gobierno sudvietnamita y reunificar al país bajo un régimen comunista. Pero lo que ha sido primordialmente una guerra civil está a punto de cambiar. 2 de agosto de 1964, 3 torpederos norvietnamitas atacan al USS Maddox en el Golfo de Tonkin. 4 de agosto de 1964, se reporta un segundo ataque. Y se encuentra a 60 grados. Carguen la bomba. Muchos ven esto como un acto de guerra de los norvietnamitas. ...5 de agosto de 1964... En venganza, aviones estadounidenses atacan instalaciones costeras norvietnamitas. ...7 de agosto de 1964... El Congreso aprueba la resolución del Golfo de Tonkin... autorizando al presidente Johnson a tomar todas las medidas necesarias en el sudeste de Asia. 80 kilómetros a las afueras de Saigón, capital de Vietnam del Sur. La primera vez que vine aquí, costaba creer que un paisaje tan prístino pudiera esconder realmente decenas de miles de enemigos infiltrados. Solo mis contrapartes sudvietnamitas se aprestaron a recordarme la verdad. Han estado luchando y muriendo en estas selvas por casi 10 años, luchando para impedirles a los norvietnamitas y al Viet Cong tomar el control de su país. El teniente Bob Clewell, de 24 años, sirve de consejero militar al ARVN, el ejército de Vietnam del Sur. Nuestras órdenes son asistir en las operaciones de campo a las unidades del ARVN, a las que estamos asignados. Nuestro propósito primario aquí no es enfrentarnos al enemigo. Nuestro propósito es aconsejar a la nación o fuerza amiga y dejarlos enfrentar al enemigo. Así empezó todo. Para el otoño de 1964, en el gobierno sudvietnamita reina la confusión política, mientras que su ejército se está desmoronando ante los avances de casi 150.000 efectivos del Viet Cong, quienes controlan casi la mitad de las zonas rurales sudvietnamitas. Abastecidos con armas y refuerzos del norte, los soldados del Viet Cong son granjeros de día y luchadores de noche, capaces de lanzar ataques sorpresivos y luego fundirse con la selva sin ser detectados. Tanto el Viet Cong como los norvietnamitas ven la resolución del Golfo de Tonkin como una declaración de guerra de los estadounidenses, y su intención es luchar. Base aérea Bien Hoa, 1 de noviembre de 1964. Antes del amanecer del 1 de noviembre de 1964, el Viet Cong lanza un ataque sorpresa a una de las bases aéreas estadounidenses en Vietnam del Sur. Es su primer ataque directo contra personal estadounidense en Vietnam del Sur.
4 estadounidenses pierden la vida. Hemos tenido consejeros y recursos militares en Vietnam del Sur por años, y el Vietcong nunca ha intentado destruirlos intencionalmente. Joe Galloway, de 23 años, es corresponsal de United Press International. Por años ha estado siguiendo la creciente participación estadounidense en Vietnam. Nos estábamos involucrando más en esa situación. Y eso se estaba convirtiendo en una guerra estadounidense. La guerra de mi generación. Y siempre me dije que si había una guerra en mi época, yo deseaba cubrirla. Comencé a volver a mis jefes completamente locos, exigiendo, rogando, suplicando que me transfirieran para estar listo para la guerra que estaba seguro que se avecinaba. Base aérea Pleiku, 7 de febrero de 1965. El 7 de febrero de 1965, las fuerzas del Vietcong atacan una segunda base aérea estadounidense. 8 estadounidenses pierden la vida y otros 126 son heridos. Semanas después del ataque a Pleiku, el presidente Johnson autoriza una campaña de bombardeo a gran escala en Vietnam del Norte. Conocida como la Operación Rolling Thunder, la estrategia es dual: aplastar el esfuerzo de guerra norvietnamita destruyendo objetivos militares e industriales y sofocando su voluntad de luchar, demostrando el increíble alcance del poderío estadounidense. El alto mando estadounidense cree que ambos objetivos pueden alcanzarse en solo 8 semanas. Base aérea Da Nang, marzo de 1965. Esta operación está planificada para durar 8 semanas, pero pretendo conseguir tanto tiempo de vuelo como pueda antes de que acabe. El capitán Kit Connolly, de 31 años, está volando un F-100 Super Sabre con el escuadrón táctico de caza 416, como parte de la operación Rolling Thunder. Nunca había ido a la guerra. De hecho, no entendía de qué se trataba la guerra. Obviamente, estábamos muy aprensivos sobre esto. Pero ciertamente todos pensaban para sí que la guerra terminaría. No nos llevaría mucho aparecer con nuestro maravilloso poderío bélico y hacer las cosas que habíamos practicado en nuestros campos de entrenamiento y que pondrían al enemigo de rodillas. No iban a poder mantenerse con esta maravillosa capacidad de las fuerzas estadounidenses. Frente a la costa de Da Nang, 8 de marzo de 1965. Pero el comienzo de la Rolling Thunder ha traído un problema inesperado. Los pilotos y aviones estadounidenses apostados dentro de Vietnam del Sur son vulnerables al ataque del Vietcong. ¡Con cuidado! Así que para protegerlos, el alto mando quiere enviar tropas terrestres a Vietnam por primera vez. Piden aprobación al presidente Johnson. Johnson sabe que las tropas terrestres serán percibidas por el pueblo estadounidense y por Vietnam del Norte como un paso hacia una guerra mayor. Cada noche, antes de apagar la luz para dormir, me hago estas preguntas. ¿He hecho todo lo posible para ayudar a unir al mundo? Para tratar de dar paz y esperanza a los pueblos del mundo? ¿He hecho lo suficiente? El 8 de marzo de 1965, a las 8:15 de la mañana, 3.500 infantes de marina con la 9ª Brigada Expedicionaria aterrizaron en Vietnam del Sur. Por primera vez desde la Guerra de Corea, tropas terrestres estadounidenses listas para la batalla pisan Asia continental. Por este lado,
con cuidado. Sí, hay que andar con mucho cuidado.